La oración es tan importante que es una de nuestras disciplinas espirituales. Tenemos sustento, tenemos firmeza, estamos en plena comunión con el Padre. La adoración y la alabanza es algo que no se pueden separar. El Señor le dice a los discípulos y recordar siempre la necesidad de orar y no desmayar. Gloria a Dios. Nosotros mantener, hermano Hansel, una vida de oración. Constancia. Lo primero es que debemos de saber a quién estamos orando. Exacto. La fe en Dios. El poder de la oración. Dios le bendiga grandemente a todos los que nos están viendo en esta hora. Bienvenido a este poderoso panel, el cual hoy estaremos hablando de un tema poderoso que va a transformar tu vida completamente y tu relación con Dios. La oración. La oración es comunión con Dios. Es el lugar donde el cielo toca la tierra. Es el lugar donde expresamos nuestros sentimientos, anhelos y emociones delante de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña en Hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todo aquel que le busca sepa que Dios es galardón de aquellos que le buscan. La palabra de Dios también nos enseña en Jeremías que le buscaremos y le encontraremos cuando le busquemos de todo vuestro corazón. En el día de hoy estaremos haciendo preguntas claves como esta. ¿Qué es la oración? ¿Qué hacer cuando no hay respuesta? Quédate hasta el final porque creemos que este mensaje puede transformar tu vida completamente y puede restaurar tu relación con Dios. Nos encontramos con grandes hombres de Dios capacitados y habilitados para hablar de este tema. Hoy me encuentro con mis hermanos y amigos Emmanuel Johnson. Amén. Aquí nos encontramos con José Morillo y también con Santo Muese, el cual también hoy estarán hablando del poder de la oración. Gloria a Dios. En el día de hoy, mis hermanos, lo dejo para que así saluden a la audiencia que nos están viendo para la gloria de Dios. Mi hermano Johnson. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, los que van a disfrutar este video. Que Dios les guarde a cada uno, esperando en el Señor, que sea de gran edificación. Así como dijo nuestro hermano Hansel en la introducción, soy su hermano Emmanuel Johnson y espero así que este video sea de gran bendición y para que el nombre de Dios una vez más sea glorificado. Dios le bendiga a todos. Mi nombre es José Andrés Morillo, ya el hermano Hansel lo mencionó. Para mí es un honor y un placer estar en este podcast, en este momento hablando de la oración. Ese es el tema que vamos a tener y para mí es un privilegio. Amén, Dios lo bendiga. Mi nombre es Santo Muese, ya mi nombre mencionado. Vamos a estar hablando acerca del poder de la oración, qué se extrae a través de la oración, qué podemos contemplar desde el punto de vista bíblico acerca de la oración. Empezando así mismo, mis hermanos, quiero hacerle una pregunta para empezar este panel. ¿Qué es la oración según la palabra de Dios? ¿Qué es la oración? Hay muchos significados que pudiéramos aclarar acerca de lo que es la oración. Hay personas que dicen que la oración es tener comunión con Dios. Otros dicen que es charlar, dialogar, hablar con Dios. Realmente eso es una realidad. La oración es hablar con Dios, estar en comunión con Dios. El efecto de la oración, de lo que es, nos hace entender de que debemos mantener una cercanía con Dios, una amistad con Dios. Cuando el ser humano tiene esa comunión, esa cercanía, el hecho de estar hablando con Dios, el hecho de estar orando con Dios, eso es algo que siempre va a mantener a un siervo, a una sierva en victoria. La oración es la base de todo cristiano, de toda persona que realmente cree en Jesucristo. La base de todas las cosas es la oración. La oración es el fundamento esencial por el cual Cristo ha dictado para la iglesia para tener esa íntima comunión con el Padre. Es lo que nos lleva al Padre, es lo que nos hace capaces, resistentes, nos hace vivir una vida fervorosa en Dios. Eso es la oración. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. ¿Qué es la oración según la Biblia, hermano? Bueno,
Retomando una cita bíblica que mencionaste al principio, Hansel, de la introducción, que está en Hebreos capítulo 11, verso 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Partiendo de este texto bíblico, hay que tener claro que la oración es la creencia de que Dios existe. Es sentir de que Dios existe, y por eso clamo a Él, por eso oro a Él, por eso hablo con Él. El hermano ya Santo acaba de mencionar que varias facetas de un significado, hablando de comunión, hablando de hablar con alguien. En eso se establece el término oración. Es poder saber de que yo le estoy hablando a alguien que está ahí, que existe, que también puedo comunicarle algo que siento, también puedo tener ese contacto con esa persona a través de la palabra, con ese ser, y saber de que él me está escuchando. Ahí es que entra el término oración. El creyente tiene que tener claro y saber de que si le clama a Dios es porque él entiende de que existe, de que Él está ahí, de que le puede escuchar, de que le puede expresar palabras. Y también va de la mano con algo que se llama adoración. Estos complementos, adoración, oración, alabanza, son parte de toda una liturgia que el creyente tiene, que la persona que cree en Dios tiene que desarrollar continuamente, tiene que estar viviendo continuamente. En la antigüedad, muchas naciones paganas, por ejemplo los griegos, que se menciona mucho y es parte de la Biblia, los griegos, los romanos y otras naciones tenían sus dioses paganos. ¿Y qué hacían ellos? Ellos hacían sacrificios a ellos y a la vez hacían oraciones. Por ejemplo, los romanos, antes de salir a la guerra, buscaban su dios, porque antes los dioses eran por familia, buscaban su dios, inmediatamente iban y presentaban esa oración. Y asimismo pasaba en muchas otras naciones. Pero en el contrario a Dios que nosotros creemos que es real, a Jehová de los ejércitos, a nuestro Señor Todopoderoso, aquel que mandó a su Hijo a morir por nosotros, nosotros creemos por fe de que Él es real, y por eso clamamos a Él. Amén. Así es. Amén. Verdaderamente y ciertamente, como mis hermanos han definido el concepto de la oración, tal como la Biblia lo dice, tanto como decía nuestro hermano Santo, como decía nuestro hermano Andrés. La oración es esto. La oración también es relacionarse con Dios, como es la definición más famosa que conocemos, hablar con Dios, que es una comunicación de doble vía. Y ahí entra el aspecto de la fe, como mencionaba nuestro hermano Andrés, porque clamamos, pero sabemos que vamos a ser respondidos. Exacto. Entonces ahí está el aspecto profundo de la fe, de que creemos en el invisible. No lo vemos, pero Él se ha revelado en nuestra vida y ha dicho que oremos. Amén. Así es. La misma palabra nos enseña que Dios está atento a las oraciones de los justos. Amén. Así es. Otra pregunta, hablando de la oración, ¿cuán importante es la oración en la vida del creyente? ¿Qué tan bueno? El hermano Santo dio ¿cómo se diría? El clavo. Sí, cuando dijo, cuando estaba exponiendo hace un momentico, que la oración es lo que sostiene al creyente. Amén. La oración es que hace que el creyente se mantenga fervoroso. Si no hay comunión, si no hay comunicación, si no hay ese hablar de doble vía, lamentablemente el creyente va muriendo. No tiene un por qué orar, no tiene un por qué venir a una iglesia, porque no tiene esa relación con ese ser que es divino. Entonces yo, en mis propias palabras y viéndolo de este punto, con la experiencia que tengo, la oración es lo que sostiene totalmente al creyente. Gloria a Dios. Así. Bueno, la importancia que nosotros pudiéramos darle, así como está diciendo el hermano Andrés, acerca de la oración, es que es el sostén de un creyente, de alguien que ha creído en Jesús. Cuando hacemos una construcción, nosotros primero
lo que pensamos es vamos a hacer una construcción, lo primero que pensamos es en una zapata. Cuando no tiene una zapata, una construcción, no tiene una firmeza debajo. ¿Qué sucede cuando vienen los vientos? ¿Qué sucede cuando sucede un terremoto o cualquier sistema, cualquier situación que pueda suceder? Puede venir un desastre, una catástrofe, cualquier cosa puede suceder, porque esa estructura no está edificada sobre una base que la pueda agarrar, que la pueda sostener. Así mismo pasa con el creyente. El creyente, cuando no mantiene esa comunión con el Señor en oración, cuando no está sostenido de la oración, pierde fuerza. Entonces, cuando vienen los vientos, vienen las tempestades, vienen las situaciones, vienen los conflictos, inmediatamente el creyente queda derribado, queda arruinado, sin poder levantarse. Ahí es donde nosotros debemos de empezar a clamar a Dios, pedirle a Dios misericordia, pedirle a Dios: Señor, interviene en mi vida porque estoy en esta situación, he sido azotado, he sido embatido por un ataque del enemigo. Entonces, si no le damos importancia a lo que tiene que ver la oración en un momento determinado, en todo tiempo, porque la Biblia nos manda a nosotros orar en todo tiempo, orar sin cesar y demás. Entonces, si no le damos importancia a la oración, no tiene significado nosotros ser creyentes, porque el creyente tiene que estar en comunión con Dios. Ahí donde vemos la importancia de la oración. Así es. Es ahí donde vemos cuán importante es la oración en nuestra vida. Cuando vemos que vienen las vicisitudes, vienen las situaciones, vienen los problemas y todo eso, pero tenemos sustento, tenemos firmeza, estamos en plena comunión con el Padre, podemos detectar cuándo el enemigo va a atacar, podemos ver cuándo viene el ataque y así podemos hacerle frente, porque tenemos un soporte, tenemos un agarre, tenemos una comunión con el Padre. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Gloria a Dios. Amén. Si nosotros entendemos eso, entonces vamos a vivir una vida siempre en victoria. La ruina será cosa del pasado en nuestra vida. O sea, las cosas que vengan de parte del enemigo puede hacer lo que quiera hacer en contra de nosotros, pero Dios será nuestro sustento. Amén. En Dios estamos confiados, en Dios estamos siempre firmes, tendremos firmeza, tendremos una zapata, tenemos un fundamento que nos ha anclado en plena comunión con el Padre. Y si estamos en plena comunión con el Padre, ¿quién nos hará a nosotros el frente? ¿Quién nos podrá derribar? Ahí donde vemos la importancia de la oración en un creyente, en un siervo, en una sierva. Amén. Así es. Gloria al Señor. Sí, sencillamente, como nuestros hermanos lo han dicho, hermanos Hansel, la oración es tan importante que es una de nuestras disciplinas espirituales. Y fue el mismo Jesús, ejemplo de oración nuestro, que nos manda a nosotros a orar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 41, Él manda a sus discípulos a orar para que no entren en tentación, refiriéndose a que la carne es débil. El espíritu siempre está dispuesto, una disposición, pero la carne siempre se contrapone a que nosotros oremos. En Lucas capítulo 18, en el versículo 1, el Señor le dice a los discípulos: y recordar siempre la necesidad de orar y no desmayar. Gloria a Dios. O sea, el Señor pone, como decía nuestro hermano Andrés ahorita, en primer lugar la oración. Y como decía nuestro hermano Santo, cuando el creyente abandona la oración, es un creyente debilitado. Es un creyente que se va a sentir desconectado de Dios y naturalmente no va a estar fuerte, ya que en el mismo libro de Efesios el apóstol Pablo pone la oración como fortaleza, Gloria a Dios. como defensa. Sí es. Ahí está la importancia de la oración, es imprescindible. La oración se dice que es como el respirar. Claro. Si no oramos, no morimos. Claro. Otra pregunta que tengo para ustedes es que recordamos que en el principio tenían un modelo de oración. Era la oración sacerdotal, que Dios te guarde y te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero también podemos ver a Juan el Bautista, que también enseñó a su discípulo a orar una oración. Los discípulos, cuando ven a Jesús orando,
ellos le dicen, Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos y nosotros conocemos la oración sacerdotal, pero yo quiero que usted nos enseñe a orar. Le dijeron a Jesús. Enséñanos a orar. Sí. Enséñanos a orar. ¿Cómo debemos? Ahora mi pregunta es, ¿cómo aprendieron ustedes a orar? Buena pregunta. Bueno, desde mi experiencia y el tiempo que tengo siendo cristiano, le voy a ser sincero, yo no tuve un modelo per se. Hablo en el sentido de que hay un mito alrededor de la oración modelo de Jesús, creada por la misma iglesia tradicional, que ellos te aplican el Padre Nuestro de forma de ley, Sí. como algo que debe ser así, que se debe orar. Pero cuando yo leo la Biblia, cuando empecé los caminos del Señor, yo me di cuenta que no había una iniciativa, un inicio de cómo orar, no había un modelo en sí. ¿Por qué? Porque me fijo en David. Cuando tú lees los salmos son oraciones. Y David no tiene un modelo per se de cómo debe orar. Si tú te fijas, cuando David cometió el pecado que cometió con Jezabel, ¿verdad? Así que creo que así que se llama ahora, Jezabel. Con Urías, que mandó a matar este soldado fiel. Inmediatamente, fíjate que hubo un momento que ella quedó encinta, embarazada, y el niño venía con problemas. Y dice la Biblia, lo dice tangentemente, de que él duró un tiempo grande de ayuno. Duró mucho tiempo de ayuno, no comía ni bebía. Era postrado delante de Dios. Ahora mismo no me acuerdo el salmo que se escribió, porque hay un salmo referente a este caso. El 51. Sí. Este salmo inmediatamente da referencia a cómo estuvo su oración. Podemos buscarlo y dar una pincelada rápida para que ustedes se fijen de que no hay un modelo per se de la oración, sino que en la angustia de David, en ese momento, Santo y Manuel y Hansel, él expresó su sentimiento, expresó su dolor, expresó su necesidad hacia Dios y expresó su arrepentimiento hacia Dios. O sea, inmediatamente nos damos cuenta de que no hay un modelo en sí de cómo orar. Ahora, que Jesús utilizó este modelo, esta forma, es como para darnos a entender de que sí hay que iniciar de alguna manera. Fíjense que la oración modelo dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Si tú buscas los salmos, te vas a dar cuenta de que siempre David iniciaba con una alabanza al Señor. Siempre iniciaba con una adoración en sus labios. Por eso dije al principio de que esto va ligado a la adoración a Dios. La oración, la adoración y la alabanza es un complemento, es una sola cosa. Es algo que no se pueden separar. Tú inmediatamente que estás orando, hablando con el Señor, tienes que alabarle, tienes que adorarle. Amén. Eso es lo que eso es lo que me enseña la Biblia. Y yo vi en David ese inicio. Yo no tuve un modelo. Yo inmediatamente dije, Señor, pues si así era que oraba David, si así era que oraban los profetas, y por ejemplo Elías, nada más con decir Jehová, algo sucedía. Vemos también el mismo Isaías, en un momento cuando tuvo la visión, cómo estaba clamando a Dios. No había un modelo de cómo iniciar. Eran siempre alabanzas, empezaban con alabanza. Yo inicié así. Yo entendí que la oración así que empieza. Y de ahí para adelante hice al Señor una persona en mi vida. Gloria a Dios. Porque Dios es una persona. Amén. Es parte de la Trinidad. Así es. Si creemos en la Trinidad de Dios, ¿verdad? No el trino que se conoce por ahí, no, que Dios se manifiesta o se mueve de esta manera desde este tiempo, no. Dios es uno, pero en Él hay tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ellos son uno. Entonces, ese uno, yo lo hice una persona en mi vida. Amén. Amén. Entonces ahí empecé a comunicarme con Dios. Pedí también el ejemplo de Génesis. Génesis te da un ejemplo maravilloso. Cómo fue Adán, cómo hablaba con Adán. Le llamaba por su nombre. Claro. Iba delante de Adán por su nombre y Adán le respondía. Entonces yo entendí eso. Yo tenía una costumbre, ya con esto cierro, que cuando yo me convertí Johnson y Santo, yo me iba al plato de mi casa, allá de mi mamá.
Y ahí me subía, y cuando estaba ahí, empezaba a mirar al cielo y a hablar con Él. Y yo le hacía preguntas a Dios: Señor, ¿cómo es esto? ¿Por qué esto? ¿Cómo tú hiciste todo eso? Son cosas de niño, porque yo lo que tenía eran como algunos 12 o 15 años, más o menos por ahí, porque yo me convertí como a los 12 años y empecé a venir a la iglesia, para que ustedes vean que el tiempo, la edad no tiene que ver. Y cuando yo estuve ahí, yo le preguntaba al Señor: ¿y cómo tú hiciste esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué esto? Y me llevaba la Biblia y buscaba un foquito y ahí leía un texto y le hacía preguntas a Dios de eso. Y hasta el sol de hoy todavía eso es lo que me ha funcionado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición escuchar esta experiencia tan maravillosa de nuestro hermano Andrés, que me trasladaba yo a cuando Andrés, cuando éramos adolescentes, yo lo veía siempre de pequeñito, pasaba por allá por mi calle. Realmente el hermano Andrés mencionó un punto muy importante, y en el Padre Nuestro que él mencionaba, sobre un modelo lo que es un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. No es que de manera literal, como algunas personas creen que debe ser cerradamente de esa manera. Ahora sí podemos ver en cada oración, tanto en los salmos, como los profetas, como los mismos apóstoles, que las primeras palabras de la oración deben ir dirigidas a exaltar a la persona de Dios. Saber, por eso hay que conocer los atributos de Dios. Conocer con quién estamos hablando, con quién nos estamos relacionando. Que en vez de iniciar la oración pidiendo cosas por nosotros, lo primero es santificar, exaltar, dar gracias a su nombre, darle gracias por lo maravilloso que ha sido. Entonces luego, sobre la marcha, empezamos a pedir algunas otras cosas según el Espíritu Santo nos ayude, que juega el Espíritu Santo un papel fundamental en la oración, porque el Espíritu Santo es el que filtra la oración correcta al Padre. Nosotros a veces pedimos muchas cosas incorrectas. Bueno, Santiago lo dice a la iglesia: ustedes no saben pedir, piden mal. Entonces, de tantas palabras que nosotros decimos, el Espíritu Santo es que lleva la oración correcta al Padre. Y en toda oración, hermanos Hansel, debe ir involucrado nuestro corazón. El hermano Andrés mencionó algo muy importante cuando se refería a Elías. Elías decía cualquier palabra a Dios y Dios le respondía, pero había un corazón alineado al Padre. Gloria a Dios. O sea, en toda oración debe ir involucrado nuestro corazón, que sea con sinceridad a Dios, porque Dios conoce nuestro interior. Antes de continuar, mi hermano santo, eso es lo que Dios requiere de ti. Dios no quiere palabra bonita, no. Dios le interesa que tú vayas delante de su presencia con un corazón humilde y derrame tu corazón delante de Él. Cuando hablaba mi hermano Morillo, él hablaba de un sinnúmero de oración. En cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, podemos hacer oraciones rogativas, peticiones. Podemos hacer oraciones dando gracias, dando alabanza, proclamando su gloria y su poder, reconociéndolo a Él por lo que Él es, pidiéndole a Dios. Clama a mí, dice el Señor. Eso es una oración. Hay mucho tipo de oración, haciendo guerra espiritual. Hay mucho tipo de oración. Lo que el Señor quiere de ti es tu corazón. Un corazón humilde, sincero, que vayas delante de su presencia y clames a Él, ores a Él, que entre en su presencia dando gracia con acción de alabanza. Esa es la oración correcta en cual puedes aprender hoy a iniciar orando con estas oraciones. Amén. Mi hermano Santo Muese. Es increíble que la oración, lo que hace la oración, en mi experiencia, lo mismo que estaba hablando hermano Andrés, hermano Johnson, acerca del Padre Nuestro. O sea, no es un modelo per se, sino que la oración, por ejemplo, cuando Jesús dice, cuando oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Yo he entendido que nos está enseñando a nosotros que mire lo grande que es Dios. Padre nuestro, tú que estás en los cielos. O sea, mira que el Padre está en los cielos. Mira lo grande que es Dios.
y mírate tú lo diminuto que eres. Así es. Dándonos a entender también que debemos, cada vez que nos arrodillamos delante del Señor, nos postramos delante de Él, debemos estar sumisos, humillados, entendiendo que estamos rogándole al Padre, el que está en los cielos, el que está sentado en el trono, que mire la grandeza de Él antes de tú empezar a pedir delante de Así Él. es. Así mismo. O sea, empieza a reconocer, empieza a ver lo grande que es Dios, empieza a alabarlo, empieza a glorificarlo. Cuando nosotros hacemos eso, entonces los cielos se abren. Por eso es que muchas veces los cielos no se abren cuando estamos en la oración, porque no estamos viendo a Dios como lo más grande, como el creador de todas las cosas, sino que lo estamos viendo como algo tan simple y todo eso. Y eso puede traer contracciones en nuestras oraciones. Ahora, cuando estamos humillados y sumisos delante de Dios, Dios responde, Dios hace maravillas. Y ser dirigido por el Espíritu Santo es lo que nos catapulta a nosotros, Amén. nos dimensiona en otros niveles en el área de la oración, porque nosotros no sabemos orar como conviene. Así es. Por más que nosotros intentemos con la fuerza tener un patrón, tener habilidades para hacer que Dios, o torcerle el brazo a Dios para que Dios responda, es imposible. Como decía el hermano Johnson ahorita, el Espíritu Santo es que filtra la oración. Así nosotros no sabemos cómo orar. Cuando estamos orando, Dios nos va a hacer entender que estamos dando en el clavo. Cuando nuestra oración está llevada, wow, Dios mío, yo siento a Dios. Gloria a Dios. Yo siento a Dios. Aleluya. Entonces, en el medio de la oración, tú te das cuenta cuando tú estás dando en el clavo, porque estás siendo dirigido por el Espíritu Sí, Santo. sí. Cuando es tu carne, tú sientes un choque dentro de ti que tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Una contradicción. Una contracción, o sea, una contradicción en lo absoluto, porque es que no sabemos, o sea, no tenemos la sabiduría, la sapiencia de Dios para entender estos misterios de la oración. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades, Amén. que no sabemos realmente cómo orar. No sabemos cómo llegar al Padre, no sabemos cómo abrir, nada de eso. Entonces Él es que nos va a ayudar, Él es que nos va a dirigir cómo hacerlo, míralo así, así. Y como estaba diciendo, vamos a sentir en un momento que estamos haciendo las cosas de la manera correcta, porque Amén. el Espíritu Santo es que nos está guiando. Amén. Y es la parte que decía ahí entonces caemos al principio, como decía Sí. nuestro hermano Andrés, que no hay patrón. No hay un patrón. No hay un patrón. Santiago. Santiago 5:12, que es un texto muy conocido por nosotros y trata de la oración. Y a veces hasta lo aplicamos en momentos de alguna persona que está enfermo o está pasando una situación. Dice, ¿sufre alguno entre vosotros que haga oraciones? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? Pero fíjate cómo empieza diciendo, ¿sufre alguno que haga oraciones? En la carrera que yo estudié, hay una parte, Johnson, que es algo terapéutico. Se aplica a unos ciertos, tiene un nombre un poquito complicado, no lo voy a mencionar así ahora mismo, pero sí habla de la meditación. Hay una área que te mandan, los terapeutas te mandan a meditar o a buscar un grupo básicamente religioso para tú poder manejar algunas situaciones de emociones. Muchos de los psicólogos han dado fe y testimonio que la religión de alguna forma ayuda a estas personas con situaciones de depresión, con algunas situaciones de ansiedad y etcétera. ¿Qué pasa? Es verdad, es terapéutico, pero cuando lo cogemos de la base técnica de una carrera, le estamos dando una importancia meramente técnico o profesional. No le estamos dando la importancia que merece. Ahora bien, ¿qué nos enseña la Biblia? Que esto sí yo quiero resaltarlo, porque todas esas cosas de alguna manera caen en Dios. En Dios, claro. Eso es lo que a mí me sorprendió cuando yo empecé a la universidad, hermano Santo, que de alguna manera u otra la ciencia tiene que ir acaparada, tiene que ir un poquito abrazada de lo sobrenatural. Entonces, fíjate que Santiago dice, si alguno está en sufrimiento, y háblese aquí que el sufrimiento puede ser una aflicción, vamos a decirle de enfermedad, pero aquí yo creo que Santiago está aplicando el término de aflicción o de sufrimiento mental,
Porque fíjate que termina diciendo más para abajo, y si alguno está alegre, cante alabanza. Sí. Es algo que no podemos negar. Llegan momentos de muchas situaciones mentales, Claro que sí. donde la gente tiene preguntas, quiere tener respuestas, donde hay un sufrimiento, una tristeza profunda. Por ejemplo, Job sufrió una tristeza profunda Claro. cuando él dijo que maldito el día En que ¿verdad? nació varón. que nació varón. Sí. Él sufrió esos momentos, ¿verdad? Y eso le llevó a una tristeza, una tristeza profunda. ¿Por qué? Porque él se preguntaba por qué pasaba tal cosa. Y si nos damos cuenta más para abajo, más adelante, vemos a Job hablando con Dios nuevamente. Y Dios le sale el encuentro en su conversación. Ahí hay una oración. Claro. Sí. Ahí vemos una oración. Ahí vemos un conversatorio entre Dios Y Job. y Job. Entonces, así mismo Santiago le está aplicando aquí, nos está diciendo, si alguno de entre vosotros está sufriendo, está con una situación de crisis mental, antes de ir a lo que sea que vaya a ir, primero vaya a Dios, ore, Amén. Así es. ore. Es hasta terapéutico esto, es hasta liberador. Poderoso. La oración tiene elementos demasiado poderosos. El tú desahogar tus emociones, desahogar tu situación, hablar con el que sí puede, oye, eso te alivia bastante. Todos aquí hemos pasado por alguna situación X. Claro. ¿Y dónde vamos primero? Al altar, ante Dios. Nos vamos de rodillas, hablamos con Dios, le preguntamos al Señor por qué pasa esto, lo otro. Y yo estoy seguro que a mí me ha pasado. Inmediatamente nosotros recibimos un alivio. A mí me ha pasado. ¿Verdad que sí? Constantemente recibimos un alivio, recibimos una descarga. Esa mochila que teníamos se vuelve ligera o Dios nos la quita. ¿Por qué? Porque esas cargas se le entregamos ¿a quién? Al Señor en oración. Entonces, a mí esto me llamó mucho la atención. Me llama mucho la atención porque cada día que pasa, el cristiano, el que se considera hijo de Dios, debe saber este dato. Amén. Tú estás sufriendo, vete en oración inmediatamente. Si estás alegre, entonces canta alabanza. Amén. Fíjate que cómo está ahí la conectividad, ¿verdad? Sí, claro. Entre la oración, la conexión, la oración y la alabanza. Claro. Porque esto es parte de nosotros, de un diario vivir. Nosotros debemos vivir en oración. Nosotros somos alabanza andante, somos adoración andante. Bendito sea tu nombre. Entonces, el cristiano no puede jugar a ser cristiano, como siempre lo he dicho en la escuela bíblica. El cristiano tiene que saber todo lo necesario, tiene que dar ejemplo de ser cristiano de verdad, conocer lo que dice las Escrituras. Y este es un texto muy maravilloso, poderoso. Gloria a Dios, Padre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que antes de ir a los médicos, a los doctores, antes de ir a acudir a otra persona en cualquier situación en la que te encuentre, es necesario que vaya directamente delante de Dios. Amén. Para que el Señor entonces te dirija para saber cuál es la voluntad de Dios. Si Dios ahí quiere hacer el milagro, Lo bueno, hace. vamos a hacer la misma pregunta. Sí. ¿Ustedes han recibido por medio de la oración algún milagro que puedan contarnos ahí a la audiencia? ¿A ustedes han orado por algo y Dios se lo ha contestado? Claro. Me gustaría que el hermano Santos hable de... Bueno, desde mi experiencia, lo que tengo ahora mismo fresquecito, ¿verdad? Porque no podemos recabar o Todo lo buscar que Dios las ha cosas, hecho. todas las Sí. cosas que Dios ha hecho conforme a su respuesta. Sí he tenido varias respuestas de parte de Dios, pero hay algo que hay que resaltar, y es que Dios responde de una manera extraña a veces, no como nosotros esperamos que Dios responda. Dios tiene multiforme maneras de responder. Exacto. A través hasta aún de situaciones y de conflictos a veces que Dios puede permitir en la vida de nosotros, aún así Dios responde. Por ejemplo, yo he tenido un momento que he querido ir a un lugar, tengo el empeño y el ahínco de coger para allá, y de pronto le he orado a Dios, Señor, voy para ese lugar a hacer un negocio, a hacer tal cosa, y de pronto se presenta una situación que me incomoda de yo no poder ir para ese lugar. O sea, Dios está respondiendo, Dios está haciendo algo, Dios está haciéndote entender ciertas cosas, pero para nosotros entender esa respuesta de parte de Dios, debemos estar muy consagrados, en plena comunión con el Padre, para entender lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, yo también he tenido negocios que he tratado de hacer con personas.
y de pronto me da mucha dificultad tratar de hacer negocio con esa persona. ¿Entiendes? Y cuando lo he hecho, me he visto en problemas graves con esa persona. Pero cuando he evitado también, oye, hacer el negocio con esa persona, a veces yo digo, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo trato con esa persona para llegar a hacer tal negocio? Cuando logro no hacer negocio, entonces veo la victoria. ¿Entiendes? Porque hay cosas que tú se las pides a Dios en plena comunión con Él. Señor, no sé, me está dando mucha dificultad cerrar un negocio con esta persona. ¿Qué hago? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Entonces Dios la situación la pone como que la empeora. Entonces Dios te está dándote una respuesta de que no haga negocio con esa persona. Exacto. ¿Entiendes? O sea, Dios responde de manera, tiene múltiples formas de responder, y nosotros tenemos que estar siempre atentos a la voz de Dios, atentos a lo que Dios está haciendo en medio de nuestra vida. O sea, Dios no tiene un modelo per se que podemos decir, Dios me respondió así, 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 o Dios responde así, 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 y ya. No, Dios tiene multiforme manera de respondernos de cualquier situación que tú tengas incómoda en tu vida. Dios tiene múltiples maneras de cómo responderte y hacerte entender que sí o no. Bueno, una de las preguntas que yo tenía aquí era también lo que él acaba de decir. ¿Qué hacer cuando Dios no responde a una pregunta? Y ahí está la respuesta. A veces el silencio de Dios es una respuesta para cualquier situación. Continuando ahí mismo con la pregunta, le quiero también hacer otra pregunta. ¿Puede la oración cambiar situaciones imposibles? Oye, muy buena pregunta. ¿Puede la oración cambiar sí, situaciones imposibles? Aunque dentro de esas situaciones que nosotros podemos llamar imposibles, nunca va a ser cambiada la voluntad de Dios. Exactamente. Nosotros en la oración entramos al propósito de Dios, nunca al contrario. Exacto. Ahora, hay situaciones imposibles en nuestras vidas, humanamente hablando, imposibles de resolver, que sí la oración a Dios lo ha hecho. Por ejemplo, hay situaciones familiares graves, de conflictos familiares graves, pueden haber hijos rebeldes, Dios ha cambiado la situación. En la salud puede haber una enfermedad incurable, que es algo imposible, tanto para la ciencia como para aquel que le está padeciendo, y por medio de la oración hemos visto que Dios ha cambiado ese diagnóstico. Gloria a Dios. Hemos visto situaciones a nivel nacional que son imposibles para el hombre y Dios lo ha hecho. Eso, cantidad de testimonios nosotros tenemos palpables, visibles, que podamos afirmar que Dios cambia situaciones imposibles y las hace posibles. Gloria a Dios. Exactamente. ¿Algo Amén. que aportar, mis hermanos? Sí, me llega a la mente Sí. ya algo que sucedió en la misma escritura. Habla muchos casos de oraciones contestadas, no de forma privada, sino en público, porque cuando una persona se le acercaba a Jesús, era buscando el milagro, pero a la vez hacía su petición. Claro. Se podría decir que ya ahí había una oración, Claro. porque había algo que estaba sucediendo y querían una respuesta de eso, querían de que Dios obrara. Y si Jesús era el que estaba en el momento, nuestro maestro, ¿verdad? Nuestro Señor, se movía entre medio de ellos, algo siempre sucedía. Me llega el caso, por ejemplo, de aquella mujer que muchos la ven como una perrilla, ¿verdad? Que clamó por sus hijos, creo. mujer cananea. Sí, que fue por el hijo, creo, la hija que estaba. La hija estaba endemoniada. ¿Y qué sucedió? Ella fue al maestro y clamó a él. Y para la sorpresa de Jesús, Jesús mismo dice que no ha habido una fe como esa. Muy grande. Muy grande. Lo comparó también, hubo una comparación también así mismo con el centurión. Sí. Que fue a donde el maestro y clamó al maestro también. Pedro clamó cuando se estaba hundiendo. Fue a él caminando sobre las aguas, pero también clamó. ¿Y cuál fue la respuesta? Señor, sálvame porque perezco.
Entonces, vemos en muchas ocasiones que la oración, el clamor, el ir al Maestro, el ir al Señor, el ir a Él, las cosas que son imposibles se vuelven posibles. Yo de por sí soy un ejemplo de esto. En una ocasión, yo le estaba clamando al Señor por mi familia, de parte de mi tía, y Dios me dijo a sí mismo, con lo sentí en el espíritu y como que casi lo escuché. Me dijo, toma una Biblia. Eso fue un día así, un día normal. Yo estaba sin trabajo, un día normal. Toma una Biblia, búscate una Biblia y ve donde tu tía y ve a predicar. Porque tú estás clamando por ella, ¿verdad? Pero primero ella tiene que conocer a Dios. Ve a predicar. Y Dios me movió a eso y yo no podía estar quieto. Cuando fui allá, que me moví allá, donde ella vivía, le prediqué la palabra y ahí hice una oración. Inmediatamente que oré, ella me dijo, mira, yo hace días que estaba pensando en ti, porque yo quería verte y quería saber de ti y quería que alguien me hablara de Dios. Eso fue una oración contestada de ella. Sí. Lo que era imposible por el hombre, Dios me movió. Se hizo posible en Dios. Por medio de la oración contestada. Entonces, esas son parte de las cosas que a veces tú dices, wow, ¿y cómo fue eso? ¿Sí? Dios te mueve, tú no tienes que transportarte allá. Dios te motiva. No dirige. No dirige. Y a veces hay gente que está esperando que Dios lo transporte o Dios haga una cosa que aparezca como si fuera un acto de película. Pero no, hay, como dice Santo, ahí en el momento del silencio, donde tú no lo estás esperando, ahí Dios responde. Ahí vio el milagro. Ahí el milagro sucede. Y lo he contado aquí en una escuela bíblica. En una ocasión salí a evangelizar con otro compañero. Y cuando llegamos a una casa, Johnson, la muchacha, la hija de la señora, tenía mucho tiempo que no comía, se sentía mal, tenía como 2 o 3 días así. Y nosotros llegamos a esa casa, le predicamos a ella y oramos por la muchacha. Wow. Al otro día que ya lo pusimos como propósito de ir a ese lugar de nuevamente a evangelizar el área. Cuando llegamos allá de nuevo a esa casa a ver cómo estaba la niña, me dice la señora, inmediatamente que ustedes oraron por esa muchacha, ella empezó a comer. Porque no podía comer. O sea, Dios hace el milagro, Dios opera en lo sobrenatural, siempre y cuando, como decían nuestros hermanos, cuando hay un corazón dispuesto y con fe de que Dios obra. Podemos ver personas como los médicos que son profesionales en su área y podemos ver cómo ellos dan un diagnóstico de que ya no hay posibilidad de que esa persona pueda durar días con el hálito de vida todavía. Y ya cuando los médicos no pueden hacer nada, cuando ya no hay solución, una persona de fe, un creyente que clama a Dios, Dios hace el milagro. Amén. Y lo hemos podido ver en muchas formas. Podemos ver, por ejemplo, en la palabra de Dios, Eliseo ora por un muerto. Jesús pone la mano sobre una mujer con flujo de sangre y es sanada. Podemos ver cómo la oración, cuando ya el hombre no hay posibilidad de que el hombre pueda hacer algo para sanar o para salvar a otro, ahí es cuando Dios toma el protagonismo como siempre lo hace Él. Y ahí vemos oraciones contestadas. Gloria a Dios. No sé si ustedes quieren aportar algo a eso. Sí, son tantas cosas que pudiéramos nosotros decir sobre la respuesta a las oraciones, como mis hermanos ponían como ejemplo aquellos milagros en el ministerio de Jesús. Sí, fueron multitudes, fueron cantidades, porque en la época de Jesús, en Palestina, había muchos enfermos. No era una casualidad, el Señor viene en un tiempo a ejercer su ministerio terrenal donde el pueblo estaba lleno de enfermos por donde quiera. Había indigentes, personas ciegas, incluso el Señor hizo un milagro creativo porque dice que sanó un manco. Sí. O sea, estamos hablando de alguien que no tenía, le faltaba un brazo. El Señor hizo un milagro creativo. Y hay un componente, hermanos Hansel y mis hermanos, que volvemos a resaltar, y es la fe. Amén. Sí, la fe. En Marcos 9:23,
Jesús le dijo al hombre que tenía a su hijo endemoniado, que el demonio a veces lo atormentaba, lo tiraba en el agua para que se ahogara, o en el fuego para que se queme. O sea, lo quería matar. Sí, señor. Sí. Jesús le dijo, solamente cree. Todo es posible para el que cree. O sea, su oración fue una petición al Señor que liberara a su hijo, iba acompañada del creer, de la fe. De la fe. Jesús resalta esos dos componentes: la petición creyendo. Gloria. Si es la voluntad de Dios, no hay forma de que ese milagro no ocurra. Bien, la palabra de Dios nos enseña que Jesús ha dejado ejemplo para que sigáramos su Su pisada. Así es. La Biblia dice que Jesús a muy oscura, él se levantaba a orar, pero también se dice que a veces pasaba toda la noche. Orando. Él ha dejado ejemplo. Ujú. ¿Cómo puede un creyente mantener una vida de oración? Bueno, ¿cómo mantenerse en oración? ¿Cómo mantener una vida de oración? Es algo que suele verse difícil, pero no imposible. Amén. No es imposible, es posible. En Dios todo lo podemos. Amén. Inclusive la Biblia misma lo dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nosotros empezamos a depender de Dios, con la fortaleza de Dios, con la fuerza de Dios, es posible nosotros mantenernos siempre en plena comunión, en oración, delante del Padre. Ahora, el problema está cuando nosotros quitamos la mirada del Eterno. ¿Recuerdan la historia de Pedro en la barca? Claro. Que Jesús le dijo, ven, que si eres tú, yo quiero ir donde ti. Jesús le dijo, Jesús le dijo, ven. Inmediatamente, él empezó a caminar y quitó la mirada de aquel que le dijo, ven, empezó a hundirse. se hundió. Eso mismo pasa con la vida de nosotros. Cuando nosotros quitamos la mirada de lo verdadero, del eterno, quitamos la mirada de Dios, perdemos esa comunión, entonces empezamos a hundirnos. Entonces, la enseñanza es que nosotros nos mantengamos siempre fervientes en la oración. ¿De qué forma? Bueno, empezando en la mañana, orando en la mañana, que en la hora de la madrugada, la hora de la mañana es una hora bien propicia para orar, ya que la hora de madrugada es una hora muy crucial. Esa hora es una hora donde todo está despejado, no hay bulla, no hay sonido extraño ni nada que ver. Hay un ambiente muy, muy bueno para uno tener esa comunión con el Padre. Tú sientes que la fortaleza te vienen de manera doble o triple. O sea, una hora muy propicia para nosotros fortalecernos en Dios. Si empezamos desde la madrugada, desde mañana orando al Padre, entonces tenemos fortaleza durante el día para resistir cualquier embate del enemigo. Y si podemos hacerlo así como Daniel 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche, pues mucho mejor. Mucho mejor. ¿Entiendes? Entonces, por eso la importancia de mantenerse orando. Cuando nosotros nos mantenemos orando en la mañana, en la tarde, en la noche, en la mañana o en la noche, y lo hacemos así de esa forma, entonces ¿por dónde el enemigo nos va a atacar? Porque va a ver que nosotros estamos fortalecidos y hemos creado una barrera o una fortaleza en el cual somos impenetrables. Cuando viene ese ataque, cuando viene ese dardo del enemigo, lo que hace la oración es poner resistencia. Así es. Es poner una resistencia, o sea, se va a topar con una coraza, se va a topar con algo fuerte, con un arma, porque la oración es una armadura. Así es. En Efesios capítulo 6, ahí vemos una de las armaduras, dice que oremos sin cesar. Hablando de la oración, o sea, la oración es una armadura que nos defiende a nosotros de cualquier ataque del enemigo. Si estamos débiles en la oración, somos entonces embatidos por el enemigo, somos presa fácil, ¿entiendes? Entonces, la oración crea un muro de protección alrededor de nosotros. Jesús habló más de la oración que de cualquier otra cosa. Te veamos a Jesús hablando de la oración más que de cualquier otra cosa. En la Biblia, usted lee los libros, usted se da cuenta y dice, wow, pero Jesús era alguien que, inclusive, en plena comunión, inclusive de mañana él se levantaba, iba al monte a orar. Y a veces pasaba la noche entera orando. Y al otro día lo que venían eran los resultados.
enfermos se sanaban, gente endemoniada era libertada, gente paralítica era levantada. O sea, ese es una vida de oración. Una vida de oración, el resultado es milagro. Una vida de oración, el resultado es sanidades. Una vida de oración, el resultado es liberación, aún a nosotros mismos. Y algo que yo he aprendido siempre es que la oración que nosotros vemos que no produce efecto es la que más Dios está haciendo efecto. ¿Cómo mantener una vida de oración? Amén. En el principio tenemos un modelo a seguir. La Biblia enseña que el patriarca Abraham subió de mañana al monte a ofrecer sacrificio. Dice que subió, en el original es oración. A ofrecer delante de Dios es oración. Pero también podemos ver a Isaac, que dice que sale al mediodía a meditar. Eso es orar. También podemos ver a Jacob, que toda la madrugada luchó con el ángel de Jehová. Estaba en un momento. Abraham en la mañana, Isaac al mediodía y Jacob en la noche. Por eso es que el salmista David también dice: tarde y mañana y al mediodía oirá mi voz. Amén. Pero también podemos ver ese modelo en Daniel. Y ellos tomaron la postura de orar 3 veces al día. Pero Pablo nos enseña en la palabra de Dios que oremos sin cesar, en todo tiempo. Clamar, orar, dándole gracias. Hay muchas formas de poder orar. ¿Cómo un creyente puede mantener una vida de oración? Lo primero, Hansel, es que pusiste varios ejemplos de la antigüedad, ¿verdad? De hombres de Dios que mencionaste a Abraham, mencionaste a Jacob, mencionaste a Isaac. Recuerda que al principio de estas personas, Dios no tenía un orden específico. No. El orden empieza a surgir ya con Moisés, para que me vaya captando la idea. El orden empieza a surgir con Moisés, porque ya en Moisés hay leyes para ciertas cosas, hay ciertas normas, ciertos ritos y etcétera. Pero ya con Abraham, Jacob, los patriarcas, esta gente tenía un nivel de oración, un nivel de comunión muy diferente al pueblo después de Moisés. ¿Sabías eso? O sea, cuando tú ves a Abraham hablaba con Dios. Yo diría que no era de la mañana, era constante. Era constantemente. ¿Por qué? Porque cuando Dios se le presentaba era cada momento. Le pidió a Isaac. ¿En qué momento lo pidió? No se sabe. Fue en cualquier momento. Pudo ser hasta de madrugada, pudo ser hasta cenando. La Biblia no habla de un tiempo. Sí. Cuando se le presentaron los 3 que iban a destruir a Sodoma y Gomorra, eso fue ahí, en hora pico, podríamos decir, ¿verdad? Pues en calor, en hora de sol. O sea, no había un momento. Esa gente vivía en una dimensión muy distinta, en una comunión muy distinta a nosotros. Ahora bien, ¿cómo se pasa algo? Empiezan a hacer unos cambios. Hay unos cambios. Bueno, el hermano Joseph dio un mensaje hoy poderosísimo. La gloria y tocó parte de ese punto. Hubieron cambios. El pacto mosaico, la ley con Moisés, cambió todo un sistema de una nación. Entonces, Daniel tenía estas costumbres. Los israelitas no era porque sí, era que tenían que orar en ese patrón, 3 veces al día. Por eso era que tú veías a Daniel que se movía hacia dónde, hacia el foco donde estaba Israel. Primero, ahí había una representación del cautiverio de Israel. Y él oraba por la profecía dada a Israel por el tiempo que duró en cautiverio. Los israelitas tenían esto presente y oraban por eso constantemente, lo que mantenían realmente sus costumbres de parte de Dios, lo que Dios le había plantado con la ley. Entonces, cada vez que ellos oraban, cada vez que tú veías a este siervo de Dios orando en la Biblia, fíjate que hizo ayuno, hizo un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque él sabía que había una profecía que se tenía que cumplir, y el que creía en esto mantenía ese sistema de oración, mantenía esta forma de oración. Jesús lo llevó a este nivel de que no había un tiempo per se de que, no, voy a durar 2 horas, 3 horas. No, si había que durar la noche entera, la duraba la noche entera. ¿Cómo aplicamos eso al creyente? El creyente tiene que entender, con esta vida de afanes,
de que sí nosotros tenemos que tener un cronómetro. Y el hermano Santo mencionó eso. Si usted quiere tener un tiempo agradable con Dios, bien bueno, y no tiene tiempo en el día, hágalo de madrugada. Y en la tarde o a cierta hora, coja un tiempecito, ponga un reloj, coja un tiempecito y mediten en un texto bíblico, que también es parte de la oración. Claro. Porque otra cosa, nosotros agarramos la Biblia, la leemos, pero la leemos como si fuera un libro de texto, como si fuera un periódico. Yo no sé si ustedes meditan cuando leen pero yo sí, yo agarro la Biblia, leo este pasaje y me siento a meditar en él y a orar y a hacerle las preguntas correspondientes. Wow, Señor, pero mira esto, lo otro. Y a medida de que tú vas profundizando en la palabra de Dios, también eso te va dando más fuerza en la oración. Amén. Amén. ¿Sí o no? En la oración. Esto es parte de nosotros. Entonces, Jesús lo llevó a ese nivel. Vemos a Daniel que lo llevó a la costumbre de Israel. Pero encontramos también profetas que se encontraban lejos por allá, botados en un sitio X, bajo prisión también. Y en las prisiones hacían oraciones. Wow. Pablo hacía oraciones, hizo oraciones en las prisiones. ¿Cómo estaba Pablo en un momento de prisión? Estaba bajo con ¿cómo se llama? El cepo. ¿Sabes lo que era cómo era el cepo? Sí, eso era una humillación. Era una humillación. Era que te ponían con los brazos grillete atados y los pies y con la cabeza puesta en como si fuera un tipo de muro. Y ahí te ponían a ti amarrado. No es que ellos estaban libres como están en las prisiones de ahora. Era así que estaban ahí amarrados en ese y las prisiones no eran habitaciones, eran lugares bajos. Wow. Eran como si fueran cavernas, como si fueran cuevas. Prisión. ¿Entiendes? Entonces ahí estaba Pablo y Sila en ese lugar. Y ahí ellos estaban cantando alabanza y orando al Señor. Sí. O sea, había un nivel de percepción hacia la oración muy poderoso. Había una costumbre poderosa. El creyente tiene que tener esa costumbre poderosa en la oración constantemente. Lee la Biblia, ora. Amén. Va a comer, va a hacer algo, ora. Tiene que mantener, por ahí que entra el orar sin cesar. Amén. Sí. Va caminando, va pasillando en el camino, ora. Va en una guagua, ora. Esa es la disciplina. Mantenerte siempre pendiente a eso. Si no, como dijo Santi, como dice el hermano Johnson, acabamos de hablar. Si no es así, no va a perseverar. No hay forma. Para nosotros mantener, hermano Hansel, una vida de oración, constancia, lo primero es que debemos de saber a quién estamos orando. Exacto. Número 1, la fe en Dios. Sí. Conocer la importancia y el efecto de la oración en nuestras vidas. Cuando tenemos convicción de esas dos cosas, nosotros vamos a mantener una vida de oración disciplinada. Sí. Ahorita el hermano Santo hablaba de la oración de madrugada y alguien nos da un consejo a nosotros que somos también padres. Sí. Dice, levántate primero que tus hijos. Así es. A esa hora la gente duerme, a esa hora no hay visitas. A esa hora hay un pleno silencio. Entonces tú tienes esa libertad y ese espacio para orar a Dios de madrugada. Por eso la oración de madrugada es tan poderosa. Así es. Gloria a Dios. Es por el ambiente que tú has creado, un ambiente tranquilo, no hay cosas a lo mejor pendientes en el instante y no hay interrupciones, Así humanamente hablando. Así es. Son 3 componentes. Entonces, el cuarto componente lo decía John Wesley, que fue un hombre de Dios, un hombre de oración por muchos años. Él creó una disciplina en su vida, una disciplina de oración, de levantarse todos los días a las 5 de la mañana a orar. No importa que estuviera enfermo, no importa cómo se sintiera, se levantaba a orar. Durante 50 años lo hizo de esa manera. Wow. Entonces, nosotros mantenemos una vida de oración de esa manera cuando ya creamos una disciplina de años. Automáticamente tú vas a orar a esa hora o te vas a mantener orando. Cuando conocemos eso, no vamos a desmayar en la oración. Otra cosa es cuando conocemos que no hay una postura per se de la oración. Exacto.
Tú puedes orar de rodillas, puedes orar parado, puedes orar acostado, según tus circunstancias. Pues David, que Andrés lo mencionó ahorita, oraba tirado en el suelo cuando el niño estaba debatiéndose entre la vida y la muerte. Exacto. Puedes estar en la cama de un hospital interno, ahí tienes que orar. Claro que sí. Caminando, levantando las manos. También. Cuando el apóstol Pablo habla de orar sin cesar, habla de tu mente. Exacto. Sí. Tu mente siempre en oración. Gloria a Dios. No importa las circunstancias, no importa el lugar, no importa el tiempo, que también influye e implica. Entonces, cuando nosotros mezclamos todos esos componentes, que sabemos la importancia de la oración, la vida de oración se va a mantener. Amén. Porque tienes convicción de la importancia. ¿Sabe que es como usted mencionaba ahorita, como el respirar? Si una persona no respira, se muere. Se muere. Entonces, un cristiano, si no ora, muere en el sentido de esa fortaleza espiritual que necesita para el día a día, que no es fácil. Por eso Cristo siempre hizo énfasis, como decía nuestro hermano Santo, Oren en todo tiempo. en todo tiempo. Porque si algo mencionó Jesús en la Biblia es la oración. La oración es número uno en la vida del cristiano. Y Eso no importa la circunstancia, no importa si está enfermo en un momento dado, no importa la escasez. Cuando creamos esa disciplina de oración, lo vamos a mantener Firme. a través del tiempo. Así es. Una de las preguntas que quería hacerle ya fue contestada, que si había alguna postura específica de cómo debemos de orar, pero ya usted acaba de decir que podemos orar en cualquier lugar, de cualquier forma, postrado, en cualquier lugar donde nos encontremos podemos clamar a Dios. Y me gustaría así poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 2, en el verso 1, se levanta en manos altas en todo lugar. Eso, Wow. eso me llegó ahora mismo a la mente. Gloria al En Señor. todo lugar. Salomón, Salomón también. cuando se construye el templo, la Biblia dice que estaba de pie, Gloria a Dios. Con las manos levantadas. con las manos levantadas. O sea, ya vemos Ya van dos formas. La más común que nosotros usamos es de rodillas, porque cuando nos arrodillamos, estamos haciendo un acto de adoración a Dios Y de humillación. y de humillación ante el único que debemos de postrarnos, Exacto. como le dijo Jesús a Satanás en el desierto. Sí. Exactamente. Solamente a él adorarás y a él servirás. Recuerda que Satanás le dijo, si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dice solamente a Dios. Entonces por eso la postura, Exacto. cuando nosotros estamos de rodillas ante Dios, estamos diciendo, tú mereces la adoración, eres el único. Yo me humillo ante ti, yo me postro Aleluya. ante ti. Es un acto de humillar nuestro corazón. Entonces esa es otra posición, que es la más común que nosotros La más común. usamos. Vemos por ejemplo el caso de Josafat, ante la amenaza de la invasión de Moab y Amón, él estaba de pie ante el pueblo. Y en esa postura, de pie, El clamor. pero vemos a Jesús, hermano Hansel, por ejemplo, cuando va a resucitar a Lázaro, él mira al cielo, Wow. otra postura. Esa es otra postura. Pero vemos otro ejemplo cuando Jesús en Lucas 18 pone el ejemplo del fariseo y el publicano. Había uno que oraba dándose golpes en el pecho, que es la cultura judía. Aflicción. No soy digno, ¿no? Y aflicción de espíritu y no mirar arriba, Exacto. porque es demasiado alto el que está arriba y no soy merecedor ni siquiera de mirar. Esa es otra postura. Humildad. Sí, gloria a Dios. También que esa postura no nos lleve a nosotros a acomodarnos hasta el grado que no sintamos nada o no sintamos ningún tipo de comunión con Dios. Por ejemplo, hay gente que dicen que yo oro durmiendo, yo oro en la cama. Hay gente así ahora mismo. Sí, hay gente que oran tirado en las camas y no son capaces de arrodillarse delante de Dios. ¿Entiendes? O Se sea, lleva una comodidad. una comodidad, o sea, ese acomodamiento. Sí, porque hay que interpretar las Pero- cosas. La interpretar las cosas, sí. Ahora durmiendo. Sí, o sea, no. Yo puedo soñar. O soñar que estoy orando. Claro. O soñar que estoy predicando. Pero ahora durmiendo. Ya Porque se van a agarrar de Es eso. es otro nivel de. Ya recostado en la cama, tiene que ver ya con la meditación, Aleluya. porque el mismo David decía, David meditaba en su cama en la noche. O sea, David habla de que él meditaba en sus preceptos, en los mandamientos del Señor, en su cama en la noche. O sea, es un acto de meditación. Nosotros podemos tomar ese espacio para meditar. Para meditar. Pero la oración es otra cosa.
La oración, hay momentos donde tu cuerpo tiene que verse involucrado. Imagínese usted en la cama, si tú estás de rodillas, tú puedes involucrar tu cuerpo, mover tu cuerpo, porque el cuerpo a veces inerte tiende a dormir. Tiende a dormirse. Y vemos el ejemplo de Jesús, hermano santo, en Getsemaní. Claro. Era una oración violenta. Sí, ahí era que quería entrar, que él mismo le dice a los discípulos, pero ustedes ni siquiera, ni una hora me acompañaron. Ni una hora. O sea, la actividad de oración de Jesús era tan profunda que Jesús, ¿cómo me explico? No tomaba ni el tiempo en sí. Aunque él podía saber que había una hora, pero él no tomaba el tiempo. Pero si él sabía qué tiempo tenía más o menos orando, él no tomaba el tiempo, pero sabía el tiempo que tenía orando. Sí. O sea, cuando tú ves a Jesús diciéndole a los discípulos durmiendo rendido ahí, roncando, y cuando él iba, le dice, pero ni una hora. En pocas palabras, usted le está diciendo, usted no ha orado nada. Usted no ha hecho ni el primer clamor. Aleluya. Es lo que le está diciendo Jesús en pocas palabras. Ni el primer clamor le han hecho. Entonces, vemos a un Jesús que en tanto de postura de diferentes, porque Jesús oró de diferentes maneras. Jesús no se limitó a un espacio X. No. Lo hacía en público como lo hacía en privado, como lo hacía de todas formas. Entonces, a veces la gente, como dice Sandro, se acomoda en un solo sitio, que si no pone la silla de esta forma, que si no lo pone así, que si está allá, que si está acá. Y eso tiene que ver con la forma de ver a Dios. Sí. Andrés, Sí. es la cosmovisión que tiene la gente. Es así. Es un punto muy, muy interesante. También en lo complicado, nosotros nos damos cuenta que Dios aún más se manifiesta. Amén. Pero tú empiezas a orar, no es lo mismo que tú empezar a orar en tu cama que tú empezar a orar en el suelo. No lo mismo. ¿Entiendes? Tú empiezas a orar en el suelo, tú estás machacando tu carne, la carne no le gusta acomodarse, la está sometiendo. Cuando tú empiezas a orar en el suelo, tú vas a sentir más el impacto de Dios sobre tu vida. Esa rodilla. Entonces, en la incomodidad Dios se manifiesta aún más, porque Dios está viendo tu sacrificio, tu empeño por buscarme a Él. Pero cuando tú te acomodes en la cama, simplemente la cama tiende fácilmente a que la carne te gane la carrera, te duerme fácilmente. A mí me pasaba, yo empezaba a orar en la cama y de pronto estoy durmiendo. O sea, a todos nosotros nos ha pasado en un momento determinado. Pero hay una cosa muy bonita, Santo, también. Sí. Que aunque tú te de rodillas y te dormiste, por lo menos fue de rodillas. Voy a concluir con esta pregunta, ya que llegamos un buen tiempo para la gloria de Dios. Amén. Qué bueno que se han quedado viendo este programa. Espero que les sea de gran bendición para su vida. Última pregunta, y es que ¿puede la oración romper cadenas espirituales? Pero claro. Endemoniado galareno. Claro. Es un ejemplo vivo de cómo los panes. Sí. Y la multiplicación de los peces. Sí. María Magdalena. Muchacho liberación, rompió cadena. Sí, hubo una cadena que se rompió. Cuando pongo el ejemplo de la multiplicación de los panes y los peces, que se rompió ahí el hambre en ese momento, la cadena de escasez que había ahí, se suplió una necesidad. Por ejemplo, también Elías, con una de las viudas. Sí, resucitó también. Hubo una oración ahí. ¿Entiendes? Se rompieron cadenas de que esa persona cogió vida. La viuda, creo que Eliseo fue con la viuda con el aceite. Claro. ¿Verdad? Con el aceite, creo que fue la tsunamita. Que con el aceite, cayó el aceite, hubo una cadena ahí que se rompió, la cadena de la deuda. La escasez de la deuda. Se rompió eso. O sea, la oración puede romper cadenas, no muchísimo. Y liberar demonios, hacer que la gente venga a Dios. Una oración puede cambiar todo, como decía el hermano Johnson en el mensaje. Es real, puede cambiar toda una nación con una oración. Así es. Hay poder en la oración. Cada líder que va a hacer, por ejemplo, una actividad, podemos ver a Charles Fiennes, un gran hombre de Dios, que él en una ocasión, cuando iba a una actividad a predicar, él envió a 3 ancianos a orar a ese país, y él todavía no había llegado al país, pero habían 3 ancianos que tenían una semana orando en un cuarto, en una habitación. El muro de Jericó, ¿cómo cayó? Por la oración. El santo quería entonces
Cuando ellos estaban en esa habitación, la señora que le tenía esa habitación alquilada fue y abrió la puerta y lo encontró a esos 3 ancianos clavados de rodillas, postrados, clamando a Dios. Y cuando llegó Charles Finney días después, ella le dijo: esos hombres se van a morir de hambre, tienen una semana ahí postrados, y cada vez que yo abro la puerta ellos están ahí humillados, postrados, esos hombres se van a morir. Y dice Charles: no, esos hombres están ahí pariendo hijos para Dios, están clamando, formando hijos en Dios. Yo llegué ahora, pero ya la victoria es segura. Hay miles de almas ganadas. Amén, hay amén. muchos endemoniados que son libres. Claro, bajo la oración. Porque ellos, yo solamente vengo a manifestar una palabra que Dios ha puesto en mí. Pero ya hicieron el trabajo. Ya Dios hizo la victoria. En la oración. Porque ya la guerra fue librada. Ellos intercedieron toda esta semana orando para que almas sean salvadas, para que muchos sean libres de la esclavitud del pecado, para que cadenas se rompan y matrimonios y familias sean restaurados. Amén. Una semana ahí orando, intercediendo. Así Es una de las formas de nosotros agradar a Dios. Amén. Es una de las almas poderosas la intercesión, orar unos por los otros. ¿Para qué? Para que las cadenas se rompan. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Mis hermanos, Santo quería aportar algo ahí mismo. Sí, ya cortico. Sí. En la parte de rompimiento y de sanidad y de milagro, ya es el resultado de una vida de oración. Nosotros vemos, por ejemplo, Jesús mismo. Jesús iba pasando por todo lugar. Inclusive vemos el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Fue sanada, pero fue sanada por el efecto de la oración que cargaba Jesús. ¿Entiendes? El manto que portaba Jesús, el nivel de oración, de comunión con el Padre que tenía Jesús, implicaba ciertas cosas, implicaba muchas cosas. La hija de Jairo, por ejemplo, el milagro de la resurrección, una niña ya que había muerto de 12 años, Jesús mismo fue y la levantó, pero todo eso tiene una base y es la oración. Eso fue el resultado de una vida en oración, de una vida en comunión, de una vida de pasar noche orando al Padre. Si hay alguien ahí que no sabe orar, bueno, ya este mensaje te puede dar una pincelada de cómo puedes empezar hoy mismo a orar. Amén. La Biblia nos enseña que no sabemos ni siquiera orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda orando con gemidos indecibles. La palabra de Dios nos enseña, bueno, que un peregrino pasó por el muro de lamentación y vio a los judíos orando, intercediendo, dándose en el pecho, intercediendo. Y cuando ellos estaban intercediendo, él pudo ver esto, cómo ellos lloraban, gemían por sus naciones, para que sus naciones sean libertadas, para que ellos sean salvos, sean sanados. Y ellos lo hacían sin el Espíritu Santo. Ellos lloraban, gemían, intercedían a Dios y eran escuchados en el Antiguo Testamento, eran librados. Cuando ellos tenían hambre, clamaban a Dios y eran saciados. Cuando tenían alguna enfermedad en el pueblo, clamaban a Dios y Dios los sanaba, Dios los libertaba. Y podemos ver a los judíos en este tiempo cómo lloran, claman delante del Señor y se humillan delante del Señor, pero ellos no tienen al Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo? Amén. Clamar por aquellos que están perdidos, sanidad por aquellos que están enfermos. Esa es la voluntad de Dios para con los creyentes, que oremos por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por cualquier situación que estemos enfrentando, que vayamos delante de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que nos dará la respuesta y la solución a nuestro problema cuando todas nuestras peticiones las depositamos delante de Él, porque creemos por fe que Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, ¿qué consejo le daría a aquel que va a empezar a orar hoy? Amén. Bueno, el consejo más práctico que yo le puedo dar es que empiece a orar. Empieza a hablar con Dios. ¿De qué manera? No te voy a decir una forma. Como tú entiendas, dirígete a Dios. Habla, empieza a hablar con Él. Sí, empieza a entender de que Él, como si ya tú crees en Él y crees que Él existe, empieza a verlo así, de que Él existe y empieza a hablar con Él. Amén. No te desesperes en los clamores, no te desesperes en ver milagros, no te desesperes en que Él te conteste de una vez.
sino haz una relación, una costumbre, una disciplina, como ya se acaba de mencionar hace un momento, el hermano Johnson habló mucho de esto, una disciplina en la oración. Empieza a crear ese hábito de oración y de estudio de la palabra, que es lo que te va a guiar, a enseñar lo que es la oración. Amén. Si ha llegado hasta aquí, no es casualidad. Es que Dios te está llamando a una vida de oración. No es decir simplemente palabra bonita. Dios le interesa tu corazón sincero. Que vaya delante de su presencia con un corazón humilde, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Ahí donde te encuentras, clama a mí, dice el Señor. Todo lo que le pida al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer para que el Padre sea glorificado. Gloria. Jesús dijo: ninguna cosa habéis pedido, pedir para que tu gozo sea cumplido. Gloria. Clama a Dios, y ahí donde tú estás, Él te va a responder. Clama al justo y Dios lo escucha. Amén. Clama a su sierva día y noche y Dios está atento a sus oraciones. Clama al Señor, ora al Señor, ve delante de su presencia con acción de gracia, ve delante de su presencia con humildad, adoración, y comienza a reconocerlo tal y como Él es. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Todo aquel que se acerca a Él es necesario que crea que le va a encontrar. Amén. Que Dios es galardón de aquellos que le buscan. Aleluya. Tú lo vas a encontrar cuando le busques de todo corazón. Clama a mí, dice el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que este mensaje sea de gran edificación para tu vida. Compártelo para que otros también sean edificados y Dios sea glorificado. A su nombre sea la gloria. Amén. Amén.